Porque tenemos otro invitado ya en la tarde, uno de mis invitados preferidos. Sí. Se lo digo, aunque se ponga celoso los demás, me encanta hablar con él y la audiencia lo disfruta mucho. Lo vamos a saludar al señor Julio Bárbaro, que está en otro de nuestros móviles con Carlos Salerno. Hola, Carlos. Hola, Pablo, Mariana. ¿Cómo andan? Bueno, sí, no, un conocedor del mapa político con muy pocos, Julio Bárbaro. Yo le quiero hacer la primera y es, Julio, la verdad es que estamos viendo una nueva forma de hacer política, ¿no? Usted está acompañando en este nuevo proceso a Sergio Massa, hombre del peronismo, y lo vemos muy, no sé si muy cercano, pero sí con buena relación con el presidente, tratando de no generar conflicto, de no poner piedras en el camino. ¿Hay una nueva forma de hacer política? Hay una división que es histórica. Yo fui diputado en el 73. Estaba el abrazo Perón-Balbín, lo que planteaba Perón. Y estaban aquellos que formulaban la confrontación como única salida. Volvemos al diálogo. Recuperamos, es decir, algo que el kirchnerismo nos quitó. El kirchnerismo fue la idea de que el otro era el enemigo, de que había que terminar con el otro, ¿no? La ley de medio era una ley para que el Estado castigara al que pensara distinto. Una cosa era estalinismo, estatismo. Volvemos a una democracia en la cual yo no soy del PRO, pero participo en la esperanza de la sociedad. Hoy si usted lo toma, las elecciones fueron casi 50-50, pero cualquier encuesta hoy le da que el 70% de la sociedad, 2/3, quieren que le vaya bien al gobierno. Y hay un tercio que son los duros, los fanáticos, esos que dicen que son de izquierda, que son los del odio, es otro grupo. Pablo, Mariana, les escucha Julio. Bueno, Julio, un gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Todo bien, no? Todo bien, sí. Bueno, estamos acercándonos a un mes que parece clave. Hoy por lo menos hubo algún anuncio, lo de la jubilación, que es automático, lo de la asignación universal en cuanto a los montos, porque hay una gran preocupación con, si bien muchos dicen, había que sincerar esta economía, hay una situación de ajuste al bolsillo fuerte e importante. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, acá el otro día Aldo Piñanelli dijo una cosa clara. Nos dejaron en el podio entre los 3 países de mayor inflación del mundo. Pensemos que este mal no lo sufre ni Brasil, sí, ni Perú, ni Bolivia, ni Chile, ni Uruguay. Quedamos nosotros. Esto es desorden, esto es caos. No es de izquierda, no es progresismo. Creo que salir de eso va a ser complejo, pero no tenemos otra salida. Después se puede salir más a la derecha o más a la izquierda. Cuando uno recuerda la crisis del 2001, y los que nos sacaron fueron Sargini, Labaña, fue a Piñanelli, fue un grupo de gente que no era ni muy liberal ni muy estatista. Un grupo de gente que hoy estaría más cerca a Sergio Massa. Pero me parece que toda la sociedad... Ahora, si usted me pregunta, sí, lo que peor tenemos son los empresarios, porque son aquellos que en el momento en que se libera el tema de los precios, lo ponen a un lugar sin límite. En ese sentido, a uno le duele porque no tenemos una burguesía nacional capaz de acompañar a un gobierno. Y los precios del empresariado son de lo peor que estamos soportando hoy, ¿no? ¿Y cómo lo está viendo a Macri? Yo voy a confesar que un día en una pausa estaba Julio invitado a Intratables, cuando todavía los números marcaban que el oficialismo ganaba por 15 puntos o ganaba la primera vuelta, y Julio me dijo, no, va a ganar Macri. Me llamó la atención porque dije, por ahí es una idea impracticable por ese mundo de encuestas que daban vuelta o por un cambio que hizo la sociedad. ¿Cómo está viendo el actual gobierno, Julio? Más allá que en 60 y pico de días algunos dicen hay que esperar y otros dicen no, ya hay que entrar desde el primer día marcando cosas a favor y objetando. Primero, yo fui de los que decían que ganaba Macri y que perdía Cristina. Sí. Fui de los que dije que el cristinismo era una enfermedad del poder que se disolvía apenas se perdía el poder. Algunos decían, no, el kirchnerismo es una fuerza sólida. Macri no le ganó a la oposición, que se convierte en alternativa minoritaria. Le ganó al pasado.
porque hasta el momento está el gobierno y la oposición queda en manos de Massa, de la Sota, de Stolbizer, de aquellos sectores que son democráticos. Usted se me refería al tema del encuentro del peronismo. Ya no hay más, si no hay candidato, no hay partido. Todos esos muchachos que se juntan a ver si se va el de la Cámpora o viene, aún sin el de la Cámpora, ninguno de los personajes que quedaron en el peronismo tiene dignidad y energía como para transformarse en un candidato. Pero ahora, y te sumo, Mariana... Si no hay candidato, no hay partido. Bueno, pero ahora a todos les dio un ataque. Ahora todos son peronistas, todos. Y ahora todos dicen, porque todos los días vamos escuchando uno nuevo, el 10 de diciembre se terminó el Frente para la Victoria. Y el 9 de diciembre, o antes, el 22 de noviembre, cuando fue el balotaje, eran todos del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria no se terminaba nunca y el peronismo, le voy a usar una frase suya, a ver si la digo bien, es un buen recuerdo que trae votos. Sí, la dice bien. Pero bueno, ese oportunismo de los que se suman cuando, digamos, para ayudar al vencedor, eso no da candidato. ¿Por qué Massa lo es? ¿Por qué lo es de la Sota? ¿Por qué lo es Berna? ¿Por qué lo es Urtubey? Porque enfrentaron en el momento que ganar o perder era un riesgo. Claro. No hay una ventanilla en el hipódromo donde usted juega después que los caballos llegaron. Por eso no paga nadie. Sí. Hay que arriesgar. Ha sido muy indigno la mayoría de los gobernadores, intendentes. Y ahora, bueno, si el primero es el traidor, yo digo siempre, cuando enfrentamos a López Rega, en el 75 los traidores éramos nosotros, pero el peronismo vivió por los traidores. Cuando nos ganó Alfonsín, los traidores éramos nosotros, Sadir al Leal. Los traidores, si los primeros que se van son los traidores, los últimos son los que apagan la luz, pero ahí ya no queda más nada. Claro, ahora, Julio, soy Mariana Contartesi. Ayer Marangoni nos decía en una charla, hoy va a ser una presentación, Gustavo Marangoni, de un trabajo que hizo sobre cómo están hoy los políticos en imagen a 60 días del gobierno de Macri. Macri está liderando ese porcentaje positivo y el principal referente opositor que tiene buena imagen hoy es Massa, relegado Scioli a 2 o 3 puestos más abajo. ¿Qué pasó con ese capital político y electoral que obtuvo Scioli del 49,3% a hoy estar relegado en imagen positiva para ser el principal opositor? Digo, Massa termina subiendo cuando había quedado fuera del balotaje. Bueno, yo todavía no sé si Scioli sigue siendo Cristina o no. Él tampoco. Digo, tiene un problema de ser o no ser que tiene que consultar la Calavera. Digo, definir cuál es su rumbo. Massa tiene una definición de hace rato. Confrontó y le ganó al gobierno. Yo no estaba con Massa antes. Pero, y segundo, si usted recuerda, Alfonsín, el primero que lo sale a apoyar es Carlos Menem. Sí. Él es el que va a heredar, porque la sociedad necesita que ante un nuevo gobierno haya un apoyo democrático. Es una esperanza. Usted no le puede limitar la esperanza a la gente. Scioli al día de hoy lo único que dice que sigue a Cristina. Como Cristina no está más, no sabemos a quién sigue. Pero Cristina no está más o no está más momentáneamente, porque también escucho a muchos de ustedes, peronistas, usted fue diputado en el 70 y pico, el 73, que dicen, no, es una etapa terminada, así como le pasó al menemismo, al dualdismo, nosotros somos así, y quien pierde en el seno del Partido Justicialista no puede volver. ¿Eso es tan así aún en estos tiempos con Cristina? No solo con el peronismo, en todos los partidos es así. Digo, si hay estructura, se aguanta la estructura. Pero fíjese, nosotros en el 83 hicimos la renovación, esa renovación que implica aceptar que uno tiene errores que rehacer. Acá hicieron la resistencia, un término bien estalinista, no van a reformular nada de sus vidas.
Me parece que el kirchnerismo es un partido del poder. Que yo fui amigo de Néstor y Cristina. Néstor era un constructor, era el que trabajaba, juntaba, reunía, convocaba. Cristina heredó y la herencia la dilapidó. Yo no la veo ahora saliendo por los pueblos a juntar votos. No la veo, quizás me equivoque, pero no la veo, ni la veo con posibilidad. Como sociedad, la memoria del kirchnerismo es una memoria agria, agresiva, confrontativa. Digo, el kirchnerismo es un pasado del que la gran mayoría de los argentinos queremos salir. Y esa marca está instalada. Menem fue menos odioso, menos agresivo, e igual pagó con la desaparición el hecho de haber llevado a su fuerza la derrota. Yo lo que noto que hay un sector que dice Cristina se retiró con una plaza importantísima, tuvo un 49, cuando yo creo que ni tuvo 51 Macri ni 49 Cristina, pero los números son la de la primera, después en el balotaje todo el mundo se presta y no son votos definitivos, y otros, y ahora vengo de Córdoba, que está bien, es una provincia súper opositora, siento como que mucha población empezó a darse cuenta que cosas que creía ahora ve que no fueron tan ciertas. Por ahí anda la historia repartida de Cristina, entre la plaza y los que dicen mirá que tiene la mitad del país, y los que descubrieron que tal vez su gobierno no era lo que se relataba, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la plaza? ¿Qué sé yo? Había una samba que decía la despedida es corta, la ausencia es larga. ¿Qué tiene que ver? No, pero están con la plaza todos, ¿vio? La plaza del 50 Están con la plaza. Cuando uno hace algún comentario te dicen, mirá que la plaza fue impresionante y nadie se va con ese respaldo así. Pero, ¿sabe qué pasa? Que hay gente que no entiende la realidad. Digo, Alfonsín se retiró con conflicto, pero con una imagen. Me parece que ya está. Si se retiró con una plaza más llena o más vacía, son recuerdos de la historia. Lo cierto es que se retiró siendo puro pasado y nada de futuro. Después el número, el cariño. Menem se retiró ganándole a Kirchner, ¿o no? Sí. Y no por eso duró mal y le tuvieron más simpatía ni lo perdonaron más. Somos muy buenos en la despedida, pero nada más que en eso. Después castigamos duramente, Julio, con el paso del tiempo. ¿Y qué es Cambiemos hoy como espacio político? ¿Cómo se lo puede definir? Porque ya vienen de una construcción política en la ciudad como un y centro hoy... derecha. Sí. Yo lo defino como un centro derecha, respetable, liberal, pero más tirado al centro, mucho más centro que lo que hizo Menem. Menem estaba a la derecha de Cambiemos, pero totalmente. Me parece que el problema es que en la anterior elección, donde gana Cristina con el 54, Wiener, el centro izquierda, es la alternativa. Era Wiener, más Solana, más Stolbizer, más... Todo eso es una fuerza que la Argentina necesita ser recuperado y sustituir eso, que sería una izquierda democrática, al kirchnerismo, que no es izquierda, salvo como disfraz, y no es democrática porque es autoritaria. Me parece que necesitamos un centro izquierda y un centro derecha para hacer con las tres fuerzas un futuro de diálogo, de adversarios y salir del enemigo kirchnerista. ¿Y los gremios qué rol están jugando hoy? ¿Mejor que en otras etapas? En la figura de Hugo Moyano, por ejemplo, donde se habla, Julio, de que tiene conversaciones privadas con el presidente, que ahora en minutos se va a estar reuniendo con él, que hay un sector del gremialismo que los llama los gremialistas friendly, lo dijo Hugo Yasky, como que van solamente los cercanos a Macri y al resto los deja fuera. Yanqui quedó prendido a Cristina, ¿qué quiere que haga? Moyano tuvo con Barrio Nuevo, con el Momo Venegas, tuvieron con Smith, con Piumato, con un grupo de gremios, una fortaleza, una vitalidad que rescataron el sindicalismo de donde lo querían dejar los yanquis, todos esos muchachos que lo habían convertido en una fuerza obsecuente. El sindicalismo nunca puede ser obsecuente. Y en alguna medida
tanto Moyano como Barrio Nuevo, como Esmé, como El Momo, como Piumato, Sí. le devolvieron al sindicalismo una imagen de lucha que le permite hoy tener dignidad y presentarse a la sociedad con futuro, cosa que no tuvieron los empresarios. Cuando uno analiza el comportamiento de los empresarios Sí. frente a el autoritarismo, no de los yanquis, que me parece que no vale ni la pena lo que dice, pero son gremios secundarios, los empresarios no tuvieron fuerza, no tuvieron presencia cuando el autoritarismo nos invadió. Claro, lo que me decían en una charla informal, ¿no? Que mientras el peronismo trata de readaptarse y de reacomodarse, ahora viendo quién lo lidera y separándose el bloque en diputados, donde hay el sector empresario que busca también reacomodarse política y económicamente, Julio, ¿cree que los gremialistas van a ser la verdadera oposición, pero oposición en el buen sentido, en la defensa de los trabajadores para este gobierno, más que la oposición política hoy en este contexto? ¿Quién es el opositor a Macri? Van a ir juntos, va a ir junto aquel sector político de Massa, de Stolbizer, de la Sota, con aquel sector sindical. Digo, los políticos dignos y los sindicalistas dignos, que no son los subsecuentes ni los alcahuetes, aclaro, marco y remarco, porque eso pasaron a la historia, son los que van a construir el futuro democrático de la Argentina. La conducta de los gobernadores o de los intendentes, por ahí tiene que ser lo normal, ¿no? Reunirse con el ministro del Interior, reunirse con sus pares, hablar de futuro. ¿Marca que pudieron emanciparse y que ahora tienen voz los que estaban en las distintas provincias de la República, Julio, o en otro tiempo tenían una actitud diferente? Porque da la impresión como que hay mucha gente emancipada, ¿no? Por ejemplo, Ortubey dice, en 50 días de Cambiemos logré más cosas que en 8 años de Cristina, y mantuvo una postura crítica. Otros aparecen ahora, después casi de un silencio rotundo. No sé si por obsecuencia, como usted siempre marca, o por obligación para que no le vaya mal. Me parece, mire, cuando era el gobierno de Alfonsín, el que marcaba la fuerza era Menem, y él heredó. Cuando era el gobierno de Menem, Sí. el que se paraba con energía era Kirchner, y él heredó. Cuando estuvo el gobierno de los Kirchner y de Cristina, quienes se pararon fueron de la Sota, fue Massa, hay gobernadores que usted los ve ahí, ya dan pena, han sido tan humillados, han aplaudido tanto a todos, que ya uno los ve como un camaleón, tienen el color de la ocasión. Entonces me parece que ya son administrativos políticos, no tienen prestigio, casi le diría que es como la foto color sepia de este último encuentro en Mateu, ¿no? Donde uno los ve y dice, eso es el pasado, ahí no hay votos, no hay energía, no hay nada. ¿Máximo Kirchner puede ser el que remonte ese Frente por la Victoria en un futuro, teniendo en cuenta que es el hijo de Néstor y Cristina, más allá de su actividad política? Usted vio que las monarquías cayeron en el mundo por el problema de las decadencias, ¿no? Sí. Hereditarias. Sí. Y yo no sé qué opina Máximo, le digo con toda franqueza. Nunca lo escuché. Pero en una de esas opina, no sé. No lo conoce. Me parece que imaginar Sí. que es hereditario es absurdo, solo se nos ocurre a nosotros. Ya el hecho de que pase del marido a la mujer ya es bastante, digo, es un nepotismo insoportable. Ahora lo queremos hacer hereditario. ¿No será una exageración? Julio, uno de los temas, claro, que estábamos conversando tenía que ver, Julio, con Máximo Kirchner y esto que planteaba Paulo, La de si dinastía. podía, claro, seguir con un liderazgo que hoy la verdad lo tiene muy cuestionado y por eso en parte se quiebra este bloque y se arma el justicialista y queda el Frente para la Victoria. ¿Cómo será el rol de Máximo en los próximos tiempos, Julio? Para mí ninguno. No es hereditario. Las etapas cambian. Los menemistas no quedó ninguno. Damos vuelta a la página. No hay estructuras políticas sólidas. Por eso cuando termina una etapa arrastra todo. Me parece que
la provincia de Menem, que era La Rioja, no tuvo más peso y ahora no tiene más peso Santa Cruz. Cuando fueron La Rioja y Santa Cruz, yo siempre digo lo mismo, es porque los argentinos tomábamos provincias marginales para elegir los candidatos. Hoy, que le damos importancia a la política, los elegimos de la provincia de Buenos Aires, de la capital, de Córdoba, de Salta, de provincias que no son marginales, de lugares donde hay, en serio, alternancia política, donde hay riqueza de debate. Nos estamos apasionando con la política y eso es clave para tener un futuro distinto. Sí. Porque hasta ahora la política era un hobby, nos fue muy mal. Somos de los países con peor dirigencia de América Latina. Eso es grave, ¿no? Claro. Digo, peor dirigencia política y empresaria. Digo, hasta donde tenemos un peso de la universidad más débil, una intelectualidad más floja. Hay mucho que revisar para rearmarnos como estructura política. Y de estos 60 días del gobierno del presidente Macri, ya charlamos cosas positivas, de diálogo, pero si tuviera que hacer algún tipo de crítica para que se mejore en lo que es el diálogo político o las medidas que debería tomar Macri, ¿cuál cree que sería? No, yo creo que lo esencial de lo que él aporta es el hecho del diálogo, y esto ha sido importantísimo. Y creo que lo más complejo de lo que se discute con Macri es cierto liberalismo económico, que es el que nos produce escozor a todos. Entre una cosa y la otra están los dos elementos, sí. Pero tiene una gran virtud, que cuando algo le sale mal, lo revisan, cosa que el kirchnerismo no hubiera hecho nunca. Entonces, ensayo, error, diálogo, vamos avanzando, maduros, sin secta, sin fanatismo, sin que nadie sea el dueño de la verdad. Eso para los argentinos es un salto histórico. Necesitamos pensar un país donde haber sido peronista, radical, de izquierda o de derecha, no sea la traba para construir juntos, sino la base para reunirnos y pensar un futuro para nuestros hijos. Claro. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que hay que esperar para compensar un poco los bolsillos? Porque yo insisto, se nota, y yo lo veo en las provincias cuando viajo, usted también lo hace, que la gente ha sentido el impacto. Muchos dicen, no, nos tuvimos que ordenar ante una situación que era complicada. Y tenemos tarifas de luz y de gas siempre altas acá, no como ustedes que ahora están pataleando en Buenos Aires. ¿Cómo se hace para no caer en marzo, cuando pase el clima del descanso, de las vacaciones o de la media máquina en Argentina, Julio, con los precios tan nuevos y los salarios o los ingresos viejos? Porque más allá de la cuestión de paritarias, hay mucha gente que está fuera del sistema y cobra como puede y se la arregla como puede, ¿no? Yo no soy economista, pero creo que la forma en que hoy se está armando un diálogo con los sindicatos, con los partidos aliados, es decir, esta idea de entre todos, la crisis que nos deja el kirchnerismo es tan profunda. Quedamos en el podio de los 3 países con más inflación del mundo, que es, digamos, estamos entre los 3 más caóticos. Es tan profunda que salimos entre todos. ¿Cómo se sale? Dialogando. Entre todos vamos a ir encontrando la verdad. Nadie es el dueño, por suerte. No, con esto que Paulo le señalaba, es porque tal vez, y algo de lo que usted decía del liberalismo económico, que es un poco lo que se le puede criticar al presidente Macri en esta primera etapa, es que las medidas que se están tomando tienden a beneficiar un sector que había sido postergado en la etapa del kirchnerismo, pero que el resto de los beneficios para otro sector, como el de trabajadores, tiene que esperar a pasar un trámite parlamentario sin tomar una decisión previa de tal vez algún beneficio próximo. Digo, en eso es donde podría hablarse también de alguna discusión que queda pendiente para este gobierno. Sí, es una discusión que queda pendiente, pero también en alguna medida no olvidemos que el supuesto progresismo kirchnerista combatía todo el sistema productivo.
destruyeron la ganadería, destruyeron la industria láctea, digo, era la destrucción de lo productivo. Y en ese sentido, Macri tenía que, aunque esa productividad es parte del capitalismo, tenía que apoyarla. Me parece que debemos dialogar la salida y que el liberalismo no es la solución. Yo siempre digo, en la Argentina el problema no es la corrupción, sino la concentración de la riqueza. Yo me crié en un país donde, digamos, la integración social era absoluta, por más que se quejen del peronismo. Yo iba a comer a la Múnich de Constitución y me ponía de novio en la Perla del Once, que eran lugares integrados, no había fractura. Desde Celestino Rodrigo para acá, porque la sociedad integrada llegó hasta el 73, 74, 75. Desde Celestino Rodrigo para acá, con Martínez Dios y Cavallo, la concentración nos convirtió en uno de los países que más retrocedió en el mundo. Y para eso no es solo la corrupción. Ahora, hay que combatir la concentración. La concentración. Y hay que combatir la estructura financiera que es parasitaria de nuestra sociedad. Yo coincido, pero me parece que también hay un reclamo de ver preso, Julio, que la sociedad pide responsable, como que se hartó de la corrupción. Ve la foto de Vudú el otro día con Delía y la gente se indigna, no lo toma bien, lo toma como una falta de respeto. Y piden que haya preso, que me parece que no hay que pedírselo a un gobierno, hay que pedirle a una justicia que generalmente le pone alfombra roja al gobierno que llega y después le pone palos al gobierno que se va. ¿Usted coincide que la sociedad pide presos o que está muy atenta a este tipo de situaciones de la corrupción? Mire, tanto es así que yo voy por la calle, soy una figura conocida y no hay día que no me planteen el hecho de que existe una justicia. Casi caemos en justicia legítima, que era la justicia de alcahueta. Ya había alcahuetería sindical, alcahuetería de justicia, había el estalinismo iba pintando todo del mismo color. Hoy la gente quiere que haya detenidos. Y ese hecho fundamental de un gobierno que se haya enriquecido diciendo que hacía justicia es una herida que la sociedad le duele y que quiere que en alguna medida alguno la pague. Y en el caso puntual, y en un caso que muchos lo llamamos para la corrupción y otros lo desvían y lo llevan para otro lado y hablan de una obra magnífica como lo de Milagro Sala en Jujuy. ¿Cuál es su opinión sobre esta mujer, esta dirigente social? Es una discusión. Yo creo que lo de Milagro Sala fue una idea del kirchnerismo de generar un estado paralelo, idea que tenía en todos lados. El kirchnerismo le daba dinero a los intendentes por encima de los gobernadores. El kirchnerismo iba armando una estructura al margen de las instituciones. Milagro Sala, todos sabemos que tiene culpas y que llegó a un nivel de agresión y sectarismo que fue exagerado. También digo siempre que quien la incitó a esa estructura fue el gobierno anterior, que en alguna medida los gobiernos nos tenemos que hacer cargo de los errores que comete el anterior, como la deuda, por ejemplo, ¿no? Claro. El cachivache de deuda que nos dejan los Kirchner solamente por haberse hecho los soberbios y dar dos discursos, Néstor, que nos dejaron unos cuantos miles de millones de deuda. Digo, nos tenemos que hacer cargo. Ahora, yo creo que la estructura política de Milagro Sala es indefendible. Después podemos discutir la justicia como fue su proceso, pero ella como persona, como resultado, es indefendible. Claro, bueno, y en eso de discutir también, que es cierto, hay otra parte que hay que discutir, que es cómo la justicia se comportó en estos últimos años y cómo se comporta ahora. ¿Qué etapa viene ahora judicial? Empezar a generar todo lo que no generó en los últimos años, que es investigar los casos de corrupción, porque Bonadío acaba también de iniciar una nueva causa contra Moreno, se avanza en otra causa Ollarvide contra Amado Vudú. ¿Qué etapa judicial viene ahora? ¿Se despierta la justicia después de un cambio político? Siempre ha sido así, pero nos salvamos de justicia legítima y creo que
tenemos que buscar limitar a un personaje para mí tan oscuro y nefasto como es Gil Carbó. Me parece que la otra justicia tiene defectos. La justicia legítima era el asesinato de la justicia. Sergio Massa, más allá de su cercanía ahora al Frente Renovador, ¿qué rol ve en él y qué futuro ve? Después de lo que me dijo de Macri, cuando todos lo daban ganador al oficialismo por 15 puntos y en primera vuelta, le tengo que preguntar, aunque falte mucho, ¿qué futuro le ve? Yo le veo hoy ocupando el lugar de ser la alternativa, construyendo una fuerza que tiene peronistas, pero que va más allá del peronismo, que no es solo un recuerdo, y además apoyando el gobierno. Me parece que son dos elementos fundamentales para construir una alternativa. Por eso me acerqué. Pero insisto, tiene que haber un centro izquierda con Stolbizer, que es una figura clave, sí, y es un caudal de votantes muy grande. Claro. En la anterior, Wiener salió segundo. Sí. Esa fuerza tiene que estar presente porque es el centro izquierda democrático. Y adentro de esa fuerza, ¿quién? Porque hemos visto en su momento a Wiener, en su momento vimos aquí al Gen en la ciudad de Buenos Aires, que después terminó cuando había 8.000 presidenciables. ¿Quiénes son las figuras para llenar ese espacio, más allá de Margarita, que usted la nombra? Bueno, Lustó era una figura clave, y lo sigue siendo, aunque se fue de embajador. Sí. Digo, me parece que, bueno, hay figuras, ahí es donde hay más gente mayor, como puede ser Pino, como puede ser Vina, pero creo que aparece ese centro izquierda, tiene un poder enorme en Santa Fe, eso se tiene que representar. Ese centro izquierda tiene fuerza en Córdoba. Digo, es una fuerza que tiene que desarmar el izquierdismo mentiroso y autoritario del kirchnerismo para transformarlo en centro izquierda democrática que participe del juego político. Y a futuro, ¿cómo lo ve usted, Julio? Macri intentando, si le va bien, en el 2017 una reelección y 1 o 2 espacios más formados de cara a enfrentarlo. Sí, espero que no intente una reelección. Necesitamos un presidente que a los 4 años se retire, que no se enamore del poder. Claro. Para la Argentina, yo digo hace mucho tiempo que tendríamos que hacer un pacto donde todos los gobernantes, los legisladores, digamos, todas las fuerzas tengan solo una reelección, incluidos los sindicatos, los rectores de las universidades. Todo. Porque sí, digamos, tiene que haber un pacto para que todo cargo electivo tenga una sola reelección. Claro. Y en algunos casos, como el presidente, necesitamos... Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Les Wałęsa si no se sentía mal por haber perdido. Y dijo, mi país necesitaba más de la alternancia que de mi persona. Sí. Eso es grandeza, algo de eso necesitamos. O sea que con 8 años una gestión de 4 y si la gente apoya con otros 4, en un término de 8 años se podrían implementar políticas públicas y después la renovación podría venir o con otro espacio político distinto o tal vez con el mismo pero buscando nuevas tendencias. Digo, esa es la renovación que debería darse en Argentina. Es eso lo que tendría que darse, estoy absolutamente convencido. Sí. Somos una sociedad que le pone mucha pasión al fútbol. Tenemos jugadores y directores técnicos del mundo. Hay que ponerle pasión a la política para que nos devuelva la esperanza. Y eso es en lo que estamos hoy. Por eso hay tantos debates políticos, por eso todos tienen rating, por eso se está escribiendo, aun cuando, insisto, que la vanguardia del debate de ideas hoy la tienen los periodistas. Claro. No son los intelectuales ni los partidos. Sí. La vanguardia, si uno tiene que ir a la discusión, la tienen los periodistas. Tendría que ir en serio el debate de las fuerzas políticas. Cuando ustedes me hablaban de estos muchachos que quieren el sello del PJ, para encontrar que uno de ellos haya escrito 2 páginas, tendríamos que ir a los archivos del pasado, porque en el presente yo no sé que hayan escrito nada. Claro. Julio, lo vamos molestando un ratito más. Hay que insistir con el pasado. El 1 de marzo dicen que el discurso de Macri, la mitad va a ser vinculado a lo que recibió
y la mitad vinculado a lo que viene. O seguir contando y ventilando lo de Telam, lo del Senado, lo de PAMI. ¿Esto es positivo? ¿Sirve? ¿O habría que decir, bueno, lo pasado se terminó y vamos para adelante? No, es imprescindible describir la realidad que queda. Y después ir para adelante. Lo que no podemos hacer es como con los setentistas, que es quedarnos en el pasado para vivir de él. Sí. Yo digo siempre, cayó el muro de Berlín. El daño de los que se habían hecho de un lado y del otro era brutal, pero decidieron hacer un mundo. Ajá. Nadie olvidó, pero hicieron una de las ciudades más hermosas que tiene hoy la humanidad. Digo, el pasado hay que ser consciente, pero transformarlo en energía creadora y no en resentimiento. Pero el inventario, el auditar, el contar, sí, más allá que genera... es imprescindible. Tensión. Es imprescindible, es imprescindible. Lo mismo con la cantidad de empleados que vio ahí, se armó todo un revuelo, ¿no? Que son ñoquis, que no son ñoquis, que se está echando bien, que se está echando mal. Eso, ¿cómo lo ve usted? Cuando Perón volvió dijo, me fui dejando la casa de gobierno 250 empleados. Volví y 2.500. Así no se hace un país. Ajá. Me parece que no puede ser que hay un arca de Noé de una inundación que es el no trabajo y se salvan aquellos que consiguen un cargo en el Estado. Si el cargo no es real y no implica una tarea, es injusto y está utilizando el dinero de otro. Ajá. Me parece que en ese sentido tenemos que tener conciencia que cuando un cargo se da porque uno pertenece a una fuerza política, yo ya sabe cuántos personajes quisieron ser candidatos, nombraron miles y son capas geológicas que quedan en el Estado. El candidato no llegó a nada, pero sí, los empleados quedaron. Me parece que tenemos que hacer otra cosa, si no generamos un Estado enorme, muy injusto, que en un país que tiene tal concentración de lo privado, un Estado enorme y pocas empresas, hace que el resto de la sociedad termine como insecto, pequeña y sin espacio. Qué buena esa frase de Perón, yo no la sabía. Me fui y quedaron 150 empleados en la Casa de Gobierno, volví y 250, 2.500. 2.500. Y lo dijo Perón, Sí. Lo dijo Perón, pero si lo decía otro, por ahí decían, che, mirá lo que dijo este tipo. Lo dijo Perón, que se fue con 150 y es como más o menos vudú, ¿no? Que llegó y cuando se fue estaba duplicado, uno en Australia y todas cosas que la verdad, más allá que hay mucha gente que tal vez en ese revoleo queda en el camino y no corresponde, y hay gente que por ahí tenía un cargo y lo vio que se le vinieron 8 o 9 para compartirlo. Es un momento difícil, pero hay mucha gente que ha entrado por la ventana y que ha entrado en diciembre, que ha entrado en noviembre y que tendrían que dar un paso al costado, o algunos cargos de directores o personas jerárquicas que se quedan atornilladitas por una indemnización al Estado. Lo importante, ¿no? Paulo, ahí, de todo eso, de esa etapa que pasó, es Sí. que no ocurra en esta nueva etapa. O sea, y claro. ahí es donde... es importante también que se lleve adelante todos los organismos de control, Julio. Digo, así como en la etapa anterior fue parte de una práctica política nefasta, que no ocurra en esta parte de la etapa política nueva, que sacan unos para poner otros. Ahí también es donde hay que poner el foco. Yo me acuerdo que dejé el Confer con 550. Sí. Y cuando se fue Sabatel había 1.300. Yo, la verdad, creo que eso el Estado no lo necesita, y es querer o intentar gestar fuerzas políticas con el dinero de las necesidades de la gente. Sí. Y esto es dañino. Claro, hay un eje de discusión, Julio, que lo tratamos, la verdad, todas las tardes, que tiene que ver con la inflación. Macri se está ahora por reunir 4:30 de la tarde con los sindicalistas, como Llano, Barrio Nuevo, Caló, a ver ahí si va a haber algún anuncio de este proyecto sobre ganancias. Pero Macri hoy en conferencia de prensa dijo que la inflación había llegado a niveles inaceptables. ¿Este es el foco donde Macri tiene que poner para después avanzar en el resto del plan de gobierno que tenga pautado? ¿Sin esto es difícil que pueda avanzar en otras cosas? Y sin eso se hace muy complejo avanzar en otras cosas. Pero son procesos que no se dan aislados, no se dan separados. ¿Cómo es eso? Creo que fue Cristina que dijo en Estados Unidos
si la inflación se fuera del 25, ¿no? Sí. No hubiera Sí. resistido. La dijo, ¿no? Sí, hubiese volado Sí, todo hubiese por los volado por aires. los bueno, aires. algo así. Volaba todo por los aires. Sí. Si eso sí era del 25, como pasó el 25, no sucedió nada. Me parece que el proceso tiene que ser del gobierno y de todos los sectores. Yo estoy convencido que el sindicalismo acompaña siempre porque es maduro. Faltan los empresarios. Macri podrá ser de centro derecha, pero lo que más le va a costar siempre es el empresario argentino. Es muy mediocre, no tiene grandeza y es el que menos entiende las necesidades de la Y sociedad. entonces, ¿cómo se los controla, se los domina, se los dialoga? Porque si no fue una etapa del anterior gobierno buscar una solidaridad, entre comillas, de los empresarios, ¿cómo se puede lograr en esta etapa donde Macri viene de un lenguaje que conoce, que es del área empresarial? Yo creo que se logra a partir de imponer el poder. El poder se usa. A veces la libertad es como a los chicos, si la saben usar, se les entrega. Y a veces hay que ponerle un límite. Ajá. El empresariado argentino es como los chicos, necesita de un límite. Bueno, de 1 a 10, ¿qué nota le ponemos para ir terminando en un ratitito a Macri en estos primeros días? ¿Cómo lo calificamos, según Julio Bárbaro? Yo lo calificaría por el diálogo con los demás sectores Sí. y por la capacidad de autocrítica, le doy un 7. Le pone un 7. Sí. Le pone un 7. Le pongo un 7, agradezco y estuvimos demasiado largo, fue nuestro diálogo. Es que nos encanta hablar con usted. Sí. Y además, cada vez que hablo con usted, le robo una frase. Ya tengo la del peronismo, que es un lindo recuerdo que trae Sí. votos, y voy a empezar a usar la de Perón. Me fui con 150 a la Casa Rosada, llegué y había 250, con 250 y volví con 2.500. Y volví, había 2.500. Así que la voy a usar cuando haya algún debate fuerte a la noche en América. Julio, gracias por su tiempo. Gracias a usted, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a Carlos Carlos Salerno, allí Julio Bárbaro, como siempre, con todos los temas, haciendo un repaso. Le puso un 7 a Macri. Sí. 7 hoy es Sí. aprobado. Bueno, son 60 días de gobierno también. Sí. Me parece que estuvo ahí más cauto que otra cosa. Igual hoy con presentar los pliegos de los jueces de la Corte por el Senado como corresponde, uno de los decretos buscó empezar a Suavizarse. bajar. Sí, pero me quedan parece que otras entramos pendientes. en un terreno más de la gente. Sí. Lo de la Corte no es que no es de la gente, pero mucha gente no presta atención a ese tipo de Sí, no situaciones. le cambia la vida en Claro, lo inmediato. y hoy por ahí ese es el toma esta tema. frase que dice la inflación es inaceptable. Sí, llegó a niveles Inaceptable. Atención a la reunión que comienza a 4:30. Sí. Atención a hablar de inflación con profundidad y con preocupación en la Argentina, ¿no?